Segunda de Corintios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios. Dice el hermano que le gusta cuando se oye que las Biblias se están abriendo. Yo creo que así como están haciendo con los carros eléctricos, vamos a ponerle a los teléfonos también ruido de páginas, ¿verdad? A los teléfonos, a las tablets, Libro de Segunda de Corintios. Mis hermanos, en este libro, así como leíamos esta mañana, encontramos el texto clave, un texto muy conocido, muy leído y entendido para todos nosotros en cuanto a que en Dios está todo para nosotros. ¿Sí están conmigo? Amén. Cuando hablamos de la palabra gracia, nos estamos refiriendo al favor de Dios inmerecido para nosotros y que eso es suficiente para todo. Ahora, antes de entrar en detalle, quiero dejar una base que no debemos perder de vista. La gracia es la base para todo. ¿Estamos? Pero eso no quiere decir que es el final de todo. ¿Están conmigo? Es la base para que nosotros seamos salvos. El final es nuestra salvación. ¿Sí están conmigo? Es la base para nuestra perfección en Cristo Jesús. El final es mi perfección en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que nosotros necesitamos para la restauración de nuestra imagen para con Dios es la gracia, es el favor de Dios. Si Dios no lo permite, entonces no podemos hacer nada más. Y gloria a Dios, porque Él sí lo ha permitido. Así que nosotros tenemos la oportunidad esta mañana de estudiar el libro de Segunda de Corintios. Y déjenme hacer una introducción al libro. Y en cuanto a esto, nosotros encontramos que Segunda de Corintios, el tema del libro es exclusivamente un tema del ministerio de Pablo. Pablo en este libro encierra las características del ministerio cristiano, del servicio cristiano. Muestra actitudes acerca del ministerio y el servicio que nosotros debemos ofrecer, así como Él lo hizo en su momento, en su historia. Así que el libro de Segunda de Corintios no es nada más que el ministerio de Pablo, la descripción, el desarrollo, cómo él cuenta de lo que pasó en su ministerio. Y como propósito el libro lleva ese mismo sentido, afirmando el ministerio de Pablo, defendiendo la autoridad del apóstol como apóstol de Pablo, y también haciendo manifiesto, resaltando algunos hechos de falsedad en algunos maestros, específicamente en Corintios. Voy a referirme a algo en este momento y lo voy a hacer en una apreciación personal. He leído varios comentarios acerca del libro de Segunda de Corintios y algunos se inclinan en el hecho de que Segunda de Corintios es el resultado de Primera de Corintios. ¿Y por qué? Cuando estudiamos Primera de Corintios, nosotros encontramos a un Pablo, y voy a decir así, regañando, educando, corrigiendo a la iglesia. Y lamentablemente, como sucede en algunos momentos de la historia,
cuando alguien reprende, cuando alguien regaña, cuando alguien corrige, no es bien visto, ¿verdad? Y entonces Pablo en ese momento no fue bien visto. Y el hecho de no ser bien visto, para desvirtuar las enseñanzas de Pablo, quisieron desvirtuar el ministerio de Pablo. Y comenzaron a criticar a Pablo. Y comenzaron a decir, ¿y a ti quién te ha nombrado apóstol? ¿Quién dice que tú eres apóstol? Y entonces comenzaron, para desvirtuar la verdad de Dios, para desvirtuar la doctrina de Dios, comenzaron a querer desvirtuar el ministerio de Pablo. Y esto es interesante. Pablo defiende su ministerio no para decir yo soy apóstol, no para engrandecerse como predicador, sino que él defiende su ministerio para confirmar la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Cuando tú y yo defendamos nuestro ministerio, tengamos en cuenta, cuando tú y yo defendamos nuestro servicio a Dios, tengamos en cuenta que lo que debemos buscar no es enorgullecernos a nosotros mismos, no es decir lo que yo hago, sino lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Mis hermanos, la carta de Pablo muestra a un Pablo, y vamos a decirlo así, humano. Y en esta parte como que muchos nos podemos identificar. A un Pablo fuerte, pero al mismo tiempo débil. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Ustedes saben de que Pablo físicamente era muy fuerte? ¿Sabían ustedes eso? Un general del ejército. ¿Ya? Era un hombre de mucho ejercicio, era un hombre fuerte, pero después de hacer mucho ejercicio, el no hacer, ¿qué sucede? Como que se debilita el cuerpo. Así que el hombre fuerte, débil, pero fortalecido en el Señor, eso debería ser cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra experiencia. Un hombre humilde, pero con mucha autoridad, y que había experimentado la autoridad. Pero Pablo también se describe sus sentimientos. Bueno, por sí, es una carta donde él está describiendo lo que él está viviendo, lo que él ha vivido, lo que él enfrenta en el cristianismo. Y presenta dolores, presenta entusiasmo, se presenta vigoroso, fuerte. Así que dos preguntas. La primera, ¿quién ha sido el misionero más grande de todos los tiempos, quitando a Jesús? Pablo. Todos podemos inclinarnos y responder que Pablo. Así que habrá dejado un libro en el que exponga la clave de su éxito como en su ministerio. Ustedes han visto esas autobiografías que se escriben ahora de grandes autores, de grandes personajes ricos y famosos. ¿Lo habrá escrito Pablo? Sí, lo escribió. Aquí tenemos 2 de Corintios. Cuando nosotros leemos 2 de Corintios, no perdamos de vista que es la autobiografía de Pablo en su ministerio. ¿Con qué propósito? Con el propósito que él mismo escribió. Imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Amén. Y al leerlo esta mañana, al leer estos textos esta mañana, no perdamos de vista eso tampoco. Que estos textos que vamos a leer esta mañana puedan fortalecer nuestro servicio a Dios. Podamos entender nuestro servicio a Dios. Una última lámina de resumen. Es cierto que Pablo habla de su ministerio en 2 de Corintios, pero podemos encontrar doctrinas básicas fuertes como la Trinidad, la resurrección. En 2 de Corintios nosotros podemos leer acerca del sufrimiento y la gloria. Debemos sufrir, pero vamos a recibir un premio grandioso, ¿verdad? Ustedes lo saben eso. Yo sé que no todos estamos dispuestos a sufrir, pero después del sufrimiento, igual que después de la cruz, viene la gloria, mis hermanos.
Podemos encontrar en el libro de Segunda de Corintios el pacto, la transformación. Podemos hablar acerca de la doctrina de la morada terrenal y de la morada celestial, de que hay un cielo real para nosotros, la reconciliación, la justificación, justicia, escatología, cristología, confianza. Podemos encontrar diferentes puntos doctrinales, pero más de ellos quiero resaltar esta mañana algunos textos que nos puedan ayudar a reflexionar en cuanto a mi ministerio, a mi servicio hacia Dios y las promesas de Dios para con nosotros. ¿Me acompañan? Segunda de Corintios. Ustedes pueden leer en su Biblia. A mí me apagaron la luz aquí, así que no puedo leer. No, son mentiras, son mentiras. Pero sí, lean en su Biblia. Yo he traído la presentación porque he traído diferentes versiones de la Biblia en los textos en relación para enfatizar algunas verdades. Pero ustedes pueden leer en su Biblia y yo prefiero que ustedes me sigan con su Biblia. Así que vamos al primero. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? ¿Están? Oh, bueno, si no lo tienen, aquí está. Alabado sea el Dios y Padre. ¿Quién tiene que ser alabado? Dios y Padre. En nuestro ministerio, en nuestro servicio a Dios, quien tiene que ser alabado es Dios. Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Mis hermanos, Dios te ha llamado a ti. Y si has sufrido tú, y si has padecido algún problema, has tenido alguna dificultad, ¿es cierto que Dios te ha consolado? ¿Es cierto que Dios te ha fortalecido? En tu ministerio, en mi servicio a Dios, vamos y consolemos al que sufre y al que tiene necesidad. Dios lo ha hecho contigo con los propósitos firmes que lo conozcas, pero que otros puedan experimentar también su amor a través de tu servicio, a través de nuestro servicio a Dios. Segunda de Corintios 1:10. Dios nos protegió de grandes peligros de muerte. Pablo está describiendo su ministerio. Ustedes saben todas las dificultades que enfrentó Pablo, ¿verdad? Si no, lean Segunda de Corintios. Y ahí dice, casi me matan, me apedrean, un naufragio, por eso no llego a tiempo. Algunos me critican porque dicen que soy impuntual porque no he llegado. Así dice Pablo, ¿verdad? Pero no, dense cuenta que para llegar hay dificultades. Ahora, dice que Dios lo ha protegido de grandes peligros de muerte. Y confiamos, dice Pablo, en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo. Mis hermanos, yo sé que podemos extender esta mañana y dar testimonios todos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cómo Dios nos ha protegido. Lo que Dios ha hecho en el pasado debe ser tu seguridad, mi seguridad, de que Él es real. Y Él puede hacer grandes cosas hoy por ti y por mí. Segunda de Corintios 2:11. Tengo que ver el reloj. Segunda de Corintios 2:11. Ok, ya vi a qué lado está. Para que Satanás no gane ventaja. ¿Han leído este texto? Sí, ya lo habían leído, ¿verdad? ¿Lo habían leído o no? ¿Cómo lograr que Satanás no tenga ventaja sobre nosotros? ¿Ah? Así dice el texto. Para que Satanás no tenga ventaja sobre vosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Ah? Conocer lo que Él ha hecho y cómo trabaja.
Yo sé que nosotros no debemos dedicar tiempo a Satanás, ¿verdad? Amén. Y no le dedicamos tiempo, ¿verdad? Amén. Nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Cómo trabaja nuestro enemigo? Número 1, mentiras. ¿Sí o no? Y de ahí podemos hacer una lista de cómo trabaja Satanás. Al conocerlo, nosotros podemos estar prevenidos. Y la Biblia y el Espíritu Santo nos aconseja de que nosotros estemos advertidos, estemos alertas, velando, orando, para que no entréis, dice la palabra de Dios, en tentación. Y Pablo dice que en mi servicio a Dios, en tu servicio a Dios, nosotros debemos de estar alertas contra Satanás, porque Satanás está acechándonos como león rugiente. Y si tú te descuidas, si yo me descuido, somos presa fácil para él. Alertas. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, cuando yo leo esto me va a dar risa. Porque yo digo, esto no es leve. Esta tribulación que tengo no es leve, está difícil. ¿No les ha pasado a ustedes? Y entonces yo digo, ¿y cómo Pablo dice esta leve tribulación? Y digo, ¿es que Pablo tuvo leve tribulación? Casi lo matan, casi se ahoga. ¿Qué más? Encarcelado. ¿Qué más? Azotado. Y entonces él dice, porque esta leve tribulación momentánea, lo que tú estás padeciendo hoy te parece grande, nos parece difícil, pero hay algo más grande que nuestro problema. Amén. Hay algo más especial, hay algo diferente a lo que ahora nosotros enfrentamos como mal. Y este momento difícil en tu vida y en la mía solo nos debe llevar a un momento de poder contemplar la excelencia y la eterna paz y gloria de Dios. No sé cómo decirlo. Trato de explicarlo. Pero cuando a ti y a mí nos hace falta esa paz, esa tranquilidad por lo que estamos pasando, pensemos que Jesús viene y vamos a tener una eternidad de paz y tranquilidad. 2 Corintios 2:14, mejor cambio de texto. 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes, y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. ¿Qué dice el texto? Número 1, el texto está diciendo, Pablo está diciendo, 2 Corintios 2:14, está diciendo, número 1 está diciendo que en Cristo Jesús tú y yo salimos triunfantes. Amén. ¿No? Sí. ¿Están conmigo o no? Sí, ¿verdad? Amén. En medio de la tribulación vamos a salir triunfantes. Y número 2, dice el texto que cada uno de nosotros debemos esparcir el aroma del conocimiento de Dios. Y miren, y esto es interesante, esta palabra aroma. ¿Qué es aroma? Un olor. Olor grato a Jehová, ¿verdad? Un olor. Hay veces nosotros creemos que queremos testificar a puras palabras. Pero Pablo dice de que lo que nosotros expiramos, lo que nosotros expulsemos, va a ser lo que los demás, va a hacer que los demás conozcan a Dios. Toda tu vida, todo mi servicio, toda mi vida
debe ser una manifestación constante, una lección constante, una enseñanza constante para todos los que nos rodean del amor de Dios. Recientemente alguien me dijo: hermano, yo iba a decirle a ustedes que Dios lo ha bendecido. Y yo dije: gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque mi vida es un testimonio de que Dios bendice. Amén. Y gloria a Dios, porque Dios cuida de sus hijos. Dios no nos desampara, Dios nos protege. Tu vida debe manifestarle al mundo entero el amor de Dios. Y tienes problemas, tenemos dificultades, pero salimos triunfantes en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Tú eres libre? ¿De verdad? Amén. ¿Tú eres libre? ¿Sí? ¿Somos libres? La verdad nos hace libre, ¿verdad? Jesús nos hace libre, el Espíritu nos hace libre. Somos libres del pecado y recibimos salvación en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. ¿Está claro el texto? ¿Ustedes han creído en Jesús? ¿De qué tienen que hablar? Sencillo. Pablo dice: ¿qué les he hablado? ¿Qué es mi ministerio para ustedes? Dice Pablo: el hablarles de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Sencillo. Yo creo en Jesús, yo les hablo de Jesús. Y eso es a lo que tú y yo estamos llamados. 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Estamos, sí, ¿verdad? ¿O todavía nos seguimos fijando en lo visible? ¿Ah? ¿Qué es fijar? ¿Qué es fijarnos? Estar atentos, estar pendientes. ¿Sí? Estar pendientes. ¿De qué estamos pendientes? ¿Estamos pendientes de esta tierra, de lo que está pasando aquí, o estamos pendientes de que Jesús está por aparecer en los cielos? ¿Estamos pendientes de lo visible, del terremoto? ¿Estamos pendientes de lo invisible, de la aparición de Jesús en los cielos? Pablo dice que para que tu ministerio, mi servicio a Dios, para que tu cristianismo pueda tener un sentido, una fe, una fortaleza, tú debes fijarte más en lo invisible, en las cosas eternas. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que ahora no vemos es eterno. Y hago esta aclaración: lo que ahora no vemos, el hecho de que ahora no veamos que Jesús viene en las nubes de los cielos, no quiere decir que no va a venir. Es real que va a venir en las nubes de los cielos. Pero nosotros debemos estar pendientes en las cosas terrenales, en las cosas eternas. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos compadezcamos. Y aquí ya no está bonito los textos, ¿verdad? Que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ay, hermanos, vamos a juicio. Solo que les tengo una noticia. No me preocupo. ¿Ustedes están preocupados? ¿Ustedes están preocupados porque Jesús viene por segunda vez? Amén, por lo que dijeron no, pero otros no sé qué dicen. ¿Estamos preocupados?
La Biblia no dice preocupados, la Biblia dice ocupados en tu salvación. Es diferente, ¿verdad? Mis hermanos, yo sé que todos, cuando se nos habla de juicio y cuando nos para la policía, es una aflicción, ¿verdad? El juicio que hoy nosotros debemos enfrentar no nos debe preocupar, siempre y cuando el abogado esté a nuestro favor. Siempre que tengamos al buen abogado, a Cristo Jesús, con nosotros. De modo que, 2 Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, famoso texto, si alguno está en Cristo, no se preocupe por el juicio. ¿Qué les parece? Si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Pregunto. No pregunto. Los veo nuevos a todos. Amén. O te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes nuevo o viejo? Las cosas viejas, perdón, yo no estoy viejo, las cosas son las viejas, ¿ok? Las cosas viejas pasaron, todo en Cristo es hecho nuevo. Mis hermanos, esta es una realidad, pero debemos vivirla. En Cristo Jesús nosotros tenemos otra oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad de cambio de vida. Nosotros tenemos la oportunidad de ser diferentes. ¿Cuántas personas hacen cambios drásticos en su vida buscando ser diferentes, buscando una nueva oportunidad? Y yo te digo esta mañana de que Jesús ya te la dio a tu vida, ya me la dio a la mía, ya nos dio esa oportunidad de cambio. Aprovechemos. Es un cambio el mejor de todos y se alarga hasta la eternidad. 2 Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mis hermanos, recuerden, cuando leemos 2 Corintios estamos leyendo la autobiografía de un gran misionero. Así que él dice de que él es embajador de Cristo, pero no siendo egoísta, dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Y aquí voy a hacer el alto. Nosotros vamos a rogarle a la gente. Amén por eso. Nosotros le vamos a rogar a la gente. No los vamos a acusar, ni condenar, ni sentenciar, ni señalar. Nosotros vamos a rogarle a la gente, porque somos embajadores de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús murió por ti y por mí. Eso yo sé que tú lo sabes. Y hay veces tanto se repite que se pierde el sentido. Pero esta mañana quiero darte este sentido del texto. Jesús murió por ti, murió por mí. Nos da una oportunidad, nos reconcilia con Dios. Pero tiene un propósito al reconciliarnos con Dios, a ti y a mí. Cuando nos reconcilia con Dios, nos hace ese medio para que nosotros ayudemos a otros a través de Cristo, al señalar a Cristo, para que se reconcilien con Dios también. Y ese es tu ministerio, ese es tu llamado al ministerio, ese es mi llamado al ministerio de Dios, al servicio de Dios. Ayudar a que los demás conozcan a Cristo y juntos tengamos una relación perfecta con nuestro Dios. 2 Corintios 7:10. Miren, estos textos no son todos los de 2 Corintios. Y yo siento que son muchos para un tema. Por eso los llevo minuto por texto.
¿Ah? Pero ustedes pueden dedicar un tiempo a la palabra de Dios, encontrar a ese Dios de amor, encontrar qué quiere Dios de ti. Dedica un tiempo a leer la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7:10. ¿A quién le gusta ser triste? ¿A quién le gusta estar triste? ¿Quién le gusta vivir tristezas? Las tristezas en Cristo, dice el texto. ¿Qué son? Es un paso para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos arrepentirnos y obtener la salvación en Jesús. Yo sé que muchos, y yo los he oído comentar, cuando alguien fallece, es un momento de recapacitar. La vida es corta. ¿Qué más decimos cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien? Que la vida es corta, que no tenemos muchas oportunidades. ¿Qué más comenzamos a decir? En ese momento de tristeza debemos de tener en mente que la resurrección está en Cristo Jesús y que tú y yo debemos estar con Él. Y ese momento de tristeza se llena de esperanza, de consuelo, de alivio, de esperar en Jehová. Mis hermanos, 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. El que da más de lo que quería dar no va a estar contento, ¿verdad? Así que no lo dé. En Cristo creo que no debería ser alternativa. Pero cada uno de nosotros debe estar dispuesto a dar. Y dice que Dios ama a esa persona que está dispuesta a dar. Así que poquito, mucho, bastante, más o menos, lo que puedo o lo que quiero. Pero cuando nosotros actuamos de esa manera, Dios sonríe, Dios se alegra, Dios se goza, porque dice: mi hijo está aprendiendo. 2 de Corintios 8:12. Porque si uno lo hace de buena voluntad, ¿qué sucede? Lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Vamos en el mismo sentido del texto. Dios nos está llamando a dar. Lo debemos de hacer, de dar de todo corazón, de dar como propusimos en nuestro corazón, con buena voluntad. Y no solo Dios se goza, sino que los demás lo reciben con bien. Y 2 de Corintios 8:3 dice: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Pablo dice: en este ministerio yo me he dado cuenta que hay gente que da. Y hay gente que da hasta más de lo que puede. Pero ¿sabes por qué? Porque Cristo lo motiva a hacerlo. Y eso es bien recibido. Y no solo es bien recibido, sino que, como les dije, Dios se deleita, se sonríe, se goza, porque sus hijos estamos mejorando. 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
a Cristo. Alertas. Satanás está trabajando fuertemente. Tú y yo debemos estar alertas. Tuve la oportunidad de visitar un parque recreativo muy famoso y entré a una de las exhibiciones. Me senté y lo que sucedió en mi vida, en mi cuerpo, en ese momento, fue increíble. Yo estaba sentado en el mismo lugar y yo sentía que subía, bajaba, avanzaba rápido para adelante, si iba a chocar algo conmigo. Mis sentidos estaban completamente anulados. Yo veía y lo que veía era irrealidad. Yo sentía y lo que sentía era irrealidad. No era real. Cuando encendieron las luces y me bajé otra vez, yo estaba en el mismo lugar. No me había movido del lugar. Solo donde estaba yo sentado se había movido. Satanás puede engañar nuestros sentidos. Y lo hace. No confiemos en nuestros sentidos. Confiemos en Cristo. Que Cristo gobierne nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y nosotros podemos estar alertas porque Satanás nos quiere. ¿Sabían ustedes eso? Que Satanás te quiere, ¿verdad? Yo quisiera que no me quisiera. Pero entre mejor me porto, más me quiere. Yo no lo entiendo. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia, con lo que tú peleas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra los conocimientos de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué está diciendo el texto? El texto nos llama la atención de que nosotros no estamos peleando esta batalla espiritual, esta batalla física. No estamos nosotros peleando con nuestras propias fuerzas. Lo debemos hacer con las fuerzas de Dios. Y allí lo subrayo. La fuerza de Dios. Para que la fuerza de Dios se manifieste en ti, tú y yo nos debemos sujetar a la obediencia en Cristo. Cuando tú y yo nos sujetamos a la obediencia en Cristo, dice el texto, entonces nosotros estamos revestidos, investidos, nosotros tenemos la armadura de Dios para vencer lo que viene por delante. Por lo tanto, esta mañana no puedo dejar de hacerte esta invitación. Tu vida, sujétala a la obediencia de Dios. Sujétala a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, eso es lo mejor. Aunque a ti no te parezca, aunque a mí no me parece, eso es lo mejor. Hagamos ese ejercicio. Depositémonos en plena obediencia a Dios. Y será más fácil vencer a Satanás, mis hermanos. Ya terminamos 2 Corintios de leer. Una vez más, 2 Corintios 2:9. Bástate mi gracia. Porque se perfecciona en la debilidad. Solo quiero hacer una aclaración más sobre este texto. Esto no te está dando permiso y no me está dando permiso a mí a pecar deliberadamente. Porque así lo podemos tomar. No. Es que a mí me gusta, así que yo soy débil, a mí me gusta. ¿Verdad? Amén, amén. ¿Dijeron algunos? No, por favor. Eso no está diciendo el texto, por favor. Algunos así dicen cuando leen a Romanos y
y que yo sirvo en la mente, y que, así dice Pablo, ¿verdad? Y que el cuerpo, ¿quién me librará? Oh, gloria a Dios que clamó, porque encontró a Jesús que lo libró. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. No es quedarnos en el pecado, sino ser liberados en Jesús. Cuando el texto dice de que Él se fortalece en nuestra debilidad, cuando yo soy débil, Él fortalece en mí, porque cuando yo no puedo, Él puede vencer por mí. Pero yo ya no peco. Oh, cuidado, ¿verdad? Pero yo ya no peco. Yo soy débil, mi carne es débil, yo quiero, pero el Espíritu me dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y yo le hago caso al Espíritu, y el Espíritu me da la fortaleza, y yo venzo la tentación. Y la gloria sea para Dios. Porque esa es la gracia, esa es la buena voluntad de Dios para ti y para mí, que cada día nos perfeccionemos para parecernos a Él. La gracia de Cristo es la base para que tú y yo logremos grandes cosas. Es el principio, es el fundamento de toda construcción, de todo lo que tú quieras hacer. Pide la dirección de Dios, pide la voluntad de Dios en tu vida. Déjate guiar por la voluntad de Dios, dejémonos guiar por la voluntad de Dios, y será mejor cada día. Este texto no puedo dejar de mencionarlo para cerrar esta mañana. Por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, decía Pablo. Y yo quisiera que fueran mis palabras, y hoy me pongo de primero. Mis palabras, y que sean las palabras de ustedes. Que estemos dispuestos a gastarnos en el servicio de Dios. Eso es, que estemos dispuestos a gastarnos en el servicio de Dios. De todo, en todo sentido, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser, que estemos dispuestos a gastarnos por el Señor. Muchas veces argumentamos, Él ya lo hizo todo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, hermano, Él no lo ha hecho, Él sigue haciendo todo. Con tal de que tú y yo podamos ser mejor, sujetémonos a Él, a su dirección, a su obediencia. Obtengamos la libertad que Él nos da de vencer el pecado. Y gastémonos en Él. Que todo nuestro ser, nuestros recursos, se gasten en el servicio de Dios. Y la bendición de Dios va a abundar. No va a escasear nada en nuestras vidas. Y aún más, tendremos abundancia en Él. Que Dios nos bendiga en esta mañana.